Estamos de vuelta con todos ustedes y vamos a hablarles de teatro. Siempre es un placer hablar de cultura, siempre es un placer hablar de teatro y siempre es un placer hablar con Mercedes Herrero de Pez Luna Teatro. Muy buenas, lo primero de todo, Mercedes. Buenas, Nacho. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido a tu casa. Además, esta es la casa de todos Quiero los decir más palentinos. que me alegra estar contigo, ¿no? Pues siempre es un gustazo el tenerte por aquí y sobre todo pues hablar de proyectos, hablar de obras, en este caso hablar de MUAC, que yo creo que ya con el título, esto que me gusta decir, es Bueno, una declaración de intenciones. Nacho, pero el título es... ¡Muac! O sea, más marcado, más meloso, más cariñoso. Bueno, tiene la intención de lanzar un beso al otro, a la otra, ¿no? Y tiene un subtítulo que es MUAC, dos familias diferentes. Ese es un poco el título, ¿no? El teatro, Sí. creo que alguna vez lo hemos comentado, forma, informa, puede ser muy pedagógico. No sé si es la intención de esta obra. En un tiempo se criticó lo didáctico, ¿no? Y se suele... aprendemos. El teatro es un medio de comunicación y se aprende. Se aprende porque porque lo que ves te afecta y desde ahí tienes una opinión. Es un espectáculo, no creo que sea pedagógico, otra cosa es que es un tema, que saca un tema para la infancia que la atraviesa, de modo que la infancia tiene una opinión sobre todo lo que contamos, de modo que todos los puntos de vista que le demos puede ser que sea pedagógico si realmente abre el abanico, ¿no? Si da más posibilidades. Si la gente se va con, no vamos a decir con una moraleja, una lección aprendida, simplemente con otra perspectiva, con haber conocido otra realidad. Hacernos preguntas. Mira, por ejemplo, el protagonista es Sito. Y Sito tiene 4 progenitores. Tiene a su papá y a la novia de mamá, a la novia de papá. Después tiene a mamá y al nuevo compañero de mamá. Quiere decir, y Claudia tiene una mamá, que es su mamá, y por eso ella piensa que es una supermamá. Y estos dos niños se encuentran en el parque y se encuentran, y sus vivencias son diferentes. Y la infancia, que entienden a los referentes como los adultos que les rodeamos, de repente ven cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la mezcla de estos dos amigos que se hacen preguntas. Claro, habrá gente que diga, teatro infantil. Claro, esto, a veces, por ejemplo, hablando con Margareto, cuando llegan los estrenos, ponemos el ejemplo de las películas de Pixar, que hay películas como Del Revés, como, bueno, algunas películas que sobre el papel, como es animación, y como se ven cosas así pues, para niños, la gente piensa, es para niños, pero al final las disfrutan muchas veces más los padres porque tienen otros mensajes que no ven a simple vista los niños o porque te llevan a una mirada más pura o más honesta incluso. Y igual que ocurre con el cine, puede ocurrir con el teatro. Y hay gente que diga, claro, es que esto es una obra infantil. No, es una obra familiar. En el mundo del teatro para la infancia ya hace tiempo que no se habla de teatro infantil. Se habla de teatro para la infancia, con la infancia. Normalmente, por ejemplo, este proyecto se dice, bueno, pues normalmente se dice, más de 4 años les viene bien, porque lo van a poder vivenciar mejor, ¿vale? Se pone un mínimo para que puedan... Pero realmente el teatro es familiar. Y luego tendríamos un problema si pensamos que el teatro es para los niños y niñas sola, en el sentido de que lo que se les cuenta, la infancia no vive sola, vive contigo, vive conmigo, vive con las abuelas, vive con el portero, vive con la panadera, ¿no? Entonces, bueno, es teatro para la infancia, que a mí me encanta que esté programado el Día contra la Violencia de Género. Claro, fíjate que el cartel que nosotras decimos es Pez Luna con los buenos tratos. Claro, el día del maltrato, que tenemos que verlo y lo conocemos, tenemos que saber que hay posibilidades de tratar de otra manera, lo sabemos. Pero la infancia que está aprendiendo son semilla fresca, ¿no? Y bueno, y aunque yo no tenga hijos o hijas, tengo los hijos y las hijas de mis amigos, tengo el vecindario. Quiero decir, eso es mucho mejor. Con la infancia convivimos, ¿no? Claro. Y nos miran. Y somos referentes. Sin saberlo muchas veces y sin ser conscientes de que el mínimo gesto, palabra o acto, al final les marca, les condiciona y puede servir de modelo, de ejemplo, para bien o para mal.
Para mí la infancia es una esponja, ¿no? Para bien. Entonces el aprendizaje es constante. Y bienvenida a nuestras confusiones, ¿no? Señal de que queremos enseñar, señal de que queremos contar cosas. De modo que, bueno, es teatro familiar y creo que es un día importante para verlo todas las edades. Luego también es un proyecto, a veces lo trabajamos en escuelas. Entonces, verdaderamente, cuando trabajas en escuelas hacemos pases más cortos por edades, para que algunos conceptos vayan más hilados. Pero cuando es familiar, lanzamos muchas preguntas al mundo adulto. Y es muy interesante, porque también la infancia ve al adulto comprometido en algunas cuestiones, ¿no? Que no se puede mentir, porque la infancia vive con sus padres, con sus madres en casa, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Y se arrancan los adultos, que muchas veces parece que les cuesta, ¿eh? Que parece que es como que están parapetados en la masa y les cuesta abrirse, ¿no? Más que atreverse, son preguntas de las que no podemos escapar, ¿no? Hablaba esta mañana con un periodista de la radio y decía, es particular, mira, este proyecto da igual que lo trabajes en un pueblo de 150 habitantes, que lo trabajes en un pueblo de 16, en un barrio de Madrid de 16.000 habitantes, porque las reacciones son iguales. Hay una pregunta en el proyecto que decimos, ¿hay aquí alguna supermamá? Y de repente, dice, aparece una voz que dice, ¡todas! Digo, vale, venga, todas. Un rato después en el espectáculo hay un momento que dice, por favor, ¿hay aquí algún superpapá? Y entonces nos encontramos Nacho, lo mismo. Se hace un silencio sepulcral. A ver, una de dos. Puede que haya pocos, puede que haya, pero no se atrevan todavía a nombrarse. Quiere decir, quizá en el siglo XXI estamos en un tiempo en que hay otras propuestas de varón más amplias, más generosas, más abiertas, más inteligentes, más afectuosas, que estamos aprendiendo a nombrarlas, estamos aprendiendo a verlas quizá, o no las vemos, de tal manera que notamos, por ejemplo, es que esto nos pasa donde vamos. Entonces se crea un silencio y es como esta labor, quiero decir, a las mujeres durante muchos años no se nos ha visibilizado muchas cosas. Ahora, también para uno sentirse visibilizada, hay que querer alzar la mano. Este gesto no es fácil. Y decir, yo soy un superpapá. ¡Hala, qué creído se a lo gusto! tiene! Entonces, bueno, este es un tema también muy interesante de los varones, de cómo poderos nombrar, de cómo poderos ver también en colectivo, en lo social, porque muchas veces alguna madre, alguna pareja dice, él es un superpapá, y dice un personaje que narra en la obra, dice, bueno, pero se tendrán que nombrar, ¿no? Es un guiño, verdaderamente, entonces lanzas preguntas que no tienen respuestas, pero es interesante que la infancia escucha, porque la infancia es la protagonista de la pieza, pero ve también, mira a los adultos y se pregunta cosas, ¿no? Claro, porque además es que no hay una respuesta buena, al final son distintas respuestas y estaba pensando que en todo momento detrás de MUAC, o vamos a decirlo así, ¿no? Como trasfondo está precisamente la igualdad, ¿no? Que se supone que es el objetivo, ¿no? Que es hacia donde debemos encaminarnos y este comprende esos dos aspectos, esos dos ejemplos que ponía precisamente. Sí. Y bueno, yo podría hacer sinónimos de igualdad, podría hablar de felicidad, podría hablar de serenidad para este mundo, podría hablar de prosperidad. Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, la palabra igualdad incluso se nos puede quedar pequeña, porque el mundo sería tan diferente si las mujeres y los hombres nos sintiéramos más libres, con capacidad cada uno y con el derecho y poder ejercerlo, ¿no? De tal manera que sí, es un proyecto realmente creado a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género, pero está cosido, una cosa va con la otra. Bueno, va de la mano. Va de la mano. Quiero decir, no podemos taparnos los ojos. ¿Para qué? Claro, donde hay violencia de género no hay igualdad y a lo mejor si no nos encaminamos hacia la igualdad no se consigue acabar con la violencia de género. Mira, hay un momento en el concepto MUAC, quiere decir, tiene que ver evidentemente con el concepto de los besos. ¿Pero qué es un beso? Un beso es un contacto íntimo. El contacto más íntimo es cuando mi cuerpo se acerca al tuyo. Y tocarte con la mano, pero tocarte con los labios. Entonces ahí aparece una serie de límites. Ahí aparece una cosa de quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Eres mi amigo, pero ahora no quiero.
Eres mi amigo, pero quiero luego. Eres mi amiga, pero lo quiero aquí. Eres mi amigo, pero lo quiero aquí y fuerte. Aprender a pedir, ¿no? Entonces, quiere decir, el protagonista, Sito, realmente lo que le pasa es que su familia es muy besucona. Quiere decir que tiene una habilidad que todo el mundo rápido llega, ¡ay, qué niño más rico! ¡Ay, qué niña! Y la pregunta es que él no quiere. Y la pregunta, hay una conversación muy linda que tiene con el padre, y el padre le pregunta, ¿pero realmente no te gustan? Y dice él, bueno, a veces sí. Dice, ¿pero por qué no? ¿Qué es lo que...? Y entonces, dar ese tiempo a esa respuesta, ¿no? Que no tiene por qué entender la infancia de modo interés, pero entonces quiere decir que detrás de MUAC hay un trabajo de límite, y hay un trabajo de yo soy, yo quiero que no, y esa es realmente la igualdad definida, y estar seguro y segura en la igualdad. Estaba pensando precisamente en que durante muchísimos años era lo más normal del mundo que alguien a quien no conocías de nada, hablo en el caso de los niños, viniese y te cosiese a besos. Claro. Y tú te tenías que chistar, ya está, es lo que hay, esto es así. Y claro, ahora ya vamos a decirlo así, se respeta más al niño. Claro, en ese sentido. Yo creo que les empezamos a ver, quiero decir, la cuestión es que él puede decir no, y no pasa nada. Yo puedo decirte, hoy no quiero, y no pasa nada, no te dejo de querer. Mira que decir, ¡ay, qué niño más desaborío! Esto que no... Que dice muchas claro, veces y esto realmente, debajo de esto está la gran siembra de una libertad escrita, con mayúsculas, y generosa. Si queremos amar a la infancia. Y bueno, quizá nuestra generación veamos, pero otras generaciones que les llegarán otras violencias y otras formas, pero también es interesante que también están abriendo otra libertad. Digo, esta palabra a veces es peligrosa, ¿no? Pero digo libertad, es habitarla. Habitarla, cuando yo te digo no quiero esto, no es fácil, hay que aprender, es una habilidad social. Y bueno, en MUAC lo aprendemos jugando, porque la infancia aprende jugando, y por eso él y ella les pasan cosas, se preguntan qué pasa en su familia, y la pregunta viene todo desde que ¿qué quieren ser de mayores? Un clásico. ¿Qué quieres ser de mayor? Y le pregunta y dice, oye, ¿ser supermamá es un oficio? Bueno, empiezan a hacerse preguntas, ¿no? Con las que les ayuda a vivir. Y entonces, bueno, somos 2 personas en escena, Pachi y yo, y constantemente estamos cambiando de la infancia a los adultos. Es un proyecto bastante dinámico, también trabajamos algo con manipulación de objetos, y hay alguna pregunta con el público, no todo el rato, pero hay un feedback. Es un diálogo. Eso iba a decir, que es escénico. Un diálogo sobre el escenario, sí. Pero es un diálogo también entre espectadores y protagonistas, en este caso intérpretes, sí. Precisamente para que eche a rodar, ¿no? esa máquina, vamos a decir, de pensar, ¿no? Y de cambiar perspectivas, que la gente, a esas preguntas lanzadas al aire, no sé si las contestarán o no, pero en su cabeza seguro que le están dando vueltas. Yo siempre pienso que yo soy muy de lanzar preguntas desde la escena, no para contestarlas nunca, ¿no? Porque una vez que lanzas la pregunta, lanzaste la flecha. No hay ser humano que si una pregunta le toca, la abandone, va con él o con ella tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el teatro para la infancia, la ventaja de cuando se van con familiares y con adultos, es que luego está el post. A mí, yo cuando voy a ver una obra de teatro y al día siguiente, ¡buah!, me llama a la puerta, ¿no? Espectáculos que al día siguiente no me llaman a la puerta, me inquieto. Pero no son cosas de gusto, es que te llaman a otra puerta, que te dejó alguna ventana abierta, ¿no? Entonces, bueno, cuando vas a coles, se supone que luego el profesorado, no se supone y lo sé, que luego el profesorado dialoga antes y después, ¿no? Pero cuando vas con familia, bueno, siempre el tema, a lo mejor no es el día siguiente, a lo mejor es dentro de 4 días. O es en el camino a casa, o al día siguiente, o a la semana, o cuando se junta la familia con sus primos. Porque la infancia es muy interesante, parece a veces, o a mí me enseña, le cuentas, escuchan algo, ¿no? Y a lo mejor pasan 6 días y lo devuelve. Nunca sabemos qué escuchó, ¿no? Para mí es muy respetuoso hacer teatro para la infancia, Nacho, porque muy respetuoso y un riesgo. Sí, efectivamente, a ver qué es lo que absorben y lo que no. Bueno, afortunadamente todos aquellos que quieran responder a alguna de esas preguntas, ¿no? Primero escucharlas, después pasar por la experiencia de ver esta obra de MUAC. Reírnos mucho.
muy importante y más en estos tiempos. Imprescindible. Pero además luego que eso nos quede ahí Claro. abierto para la reflexión, lo tiene muy fácil este sábado a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Crac, Sí. la antigua cárcel, con Pez Luna Teatro, con Mercedes y Pachi, y esperemos que sea un éxito, que mucha gente sobre todo salga después dándole vueltas, comentándolo y llegando a conclusiones a veces diferentes o nuevas, pero que por lo menos les abra otra perspectiva. Está bien. Venga, a por ello, que se levante el telón. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Mercedes, por venir como siempre. Sí, gracias, Nacho.